Queridos estudiantes de la Escuela de Trabajo San José, vamos a ver qué es un circuito en serie. Un circuito o resistencias en serie se definen como las resistencias por la cual circula la misma corriente. Es decir, si nosotros tenemos una fuente de voltaje, digamos que es una pilita, puede ser una pila de reloj o esas de control remoto, que suministra una corriente a un circuito. Entonces vamos a ver qué sucede si tenemos este tipo de circuito. Digamos que aquí tenemos una resistencia de 10 ohmios. Recuerden, muchachos, que las resistencias se dan en ohmios. Aquí tenemos una de 5 ohmios y aquí tenemos una resistencia de 1 ohmio. Listo. Si esta pila o esta fuente de voltaje me suministra una corriente, pues esta corriente es la misma que pasa por la resistencia de 10 ohmios y es la misma corriente que pasa por la resistencia de 5 ohmios y es la misma corriente que pasa por la resistencia de 1 ohmio. Por lo tanto, muchachos, esto es un circuito en serie, porque un circuito en serie se define como un circuito por el cual en sus resistencias pasa la misma corriente. Ahora, ¿cómo calculo la resistencia equivalente de un circuito en serie? Simplemente es la suma algebraica de todas las resistencias en serie. Es decir, la suma algebraica, yo tengo una resistencia de 10 ohmios más otra resistencia de 5 ohmios más otra resistencia de 1 ohmio. ¿Listo, muchachos? Pues la suma algebraica es sumar esa vueltica, sencillo. O sea que la resistencia equivalente sería una sola resistencia de 10, 15, 16 ohmios. Listo, entonces el circuito equivalente sería la misma fuente de voltaje, digamos que es una pilita de 9 voltios, por decir algo. Entonces tenemos 9 voltios acá y una sola resistencia equivalente de 16 ohmios. Ahora, podemos calcular la corriente que suministra esta fuente de voltaje, la corriente. ¿Cómo? En el video anterior les expliqué la ley de Ohm, que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a corriente por la resistencia. Recuerden, muchachos, que si vamos a calcular la corriente, pues la resistencia que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Eso son matemáticas de coquito, para dummies. Entonces me queda que el voltaje que está quietico y esta resistencia que está multiplicando la pasamos a dividir, es igual a la corriente. Listo. Entonces ahora sí, muchachos, pongamos los valores. ¿Cuánto vale el voltaje? 9 voltios. Dividido la resistencia, que es ¿cuánto? 16 ohmios. Y eso es igual a la corriente que está suministrando esa fuente de voltaje. Listo. Entonces vamos a hacer esa división. 9 dividido 16, eso da 0.56. O sea que la corriente que está suministrando ese circuito es 0,56, ¿qué, muchachos? Amperios. Recuerde que la corriente sea en amperios. Listo. Y con eso, muchachos, hemos hecho un videito de lo que son circuitos en serie, de cómo se calcula su resistencia equivalente y de cómo se calcula la corriente que suministra la fuente de voltaje. De la Escuela de Trabajo San José, ahora vamos a hacer un videito de lo que son los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se definen como los circuitos en los cuales existen resistencias por las cuales circula distinta corriente, pero hay el mismo voltaje. Ejemplo, tenemos la misma pilita, puede ser una pila de esas de control remoto, digamos que puede ser de 5 voltios, y tenemos, digamos, dos resistencias. Vamos a ponerle valorcito a esas resistencias, valores cualquiera. Digamos que esta resistencia es de 8 ohmios y esta resistencia es de 4 ohmios. Listo. ¿Qué es lo que pasa en este circuito, muchachos? Que esta fuente de voltaje suministra una corriente y esta corriente llega a este punto llamado nodo, y cuando la corriente llega a este punto, pues se divide en dos. Se divide en esta corriente que la dibujé con verdecito y se divide en esta otra corriente que la dibujé con azul. ¿Qué pasa, muchachos, cuando esta corriente llega a este punto llamado nodo?
y esta otra corriente por este lado llega a este mismo punto llamado nodo. Pues esas dos corrientes se juntan en este punto y al juntarse en ese punto vuelven y crean esta misma corriente de acá, esta de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, muchachos? Que por la resistencia de 8 ohmios pasa una corriente que es la verde, que es muy distinta a la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios, que es la azul. Entonces se define que esto es un circuito en paralelo porque por las resistencias circula corrientes distintas. Muchachos, para calcular la resistencia equivalente de un circuito en paralelo ya no es la suma algebraica como los circuitos en series que vimos en el video anterior. La resistencia equivalente de un circuito en paralelo sería la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces vamos a aplicar esa formulita para calcular la resistencia equivalente entre estas dos resistencias. Como están en paralelo, la resistencia equivalente sería resistencia 1, que es 8, por la resistencia 2, que es 4, dividido la resistencia 1, que es 8, más la resistencia 2, que es 4. Listo, y estos son operaciones fundamentales, operaciones de coquito. La resistencia equivalente es 8 por 4, 32, dividido 8 más 4, 12. Vamos a hacer esa divisioncita para que nos dé un número decimal. Entonces la resistencia equivalente sería 32 dividido 12. Entonces vamos a ver cuál es la resistencia equivalente, muchachos. Eso lo hacemos en una calculadora. Listo. Entonces sería, ya les voy a decir, muchachos, cuánto me da. 32 dividido 12 da 2.66. O sea que la resistencia equivalente es 2.66 ohmios. Entonces vámonos para el circuito equivalente. El circuito equivalente es la pilita de 5 voltios que nos suministra la fuente de voltaje, ¿cierto? Es la que da la corriente, y una sola resistencia, que es la resistencia equivalente entre estas dos, que ya la calculamos, que es de 2,66 ohmios. Ahora, ¿cómo calculamos la corriente que circula por acá? O sea, la corriente que suministra esta fuente de voltaje. Pues muchachos, la calculamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Vuelve y juega, esta resistencia que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Esas son ecuaciones de coquito. Entonces nos queda que el voltaje dividido la resistencia es igual a la corriente. Ahora pongámosle numeritos. ¿Voltaje cuánto? 5 voltios. ¿Dividido cuánto? La resistencia, que es 2,66 ohmios, es igual a la corriente que suministra la fuente de voltaje. Y eso ya lo hacemos en una calculadorcita, muchachos. 5 voltios dividido 2,66 nos da una corriente que suministra la fuente de voltaje de 1,87 amperios. Listo. Y con eso, muchachos, hemos visto lo que es un circuito en paralelo, cómo se calcula su resistencia equivalente y cómo se calcula la corriente que suministra la fuente de voltaje.